Él bajaba del pueblo cogido de la mano de su madre y vio cómo bajaba del cielo una entidad de unos 3 metros de altura, una especie de humanoide enfundado en un traje negro. Él despertaba, abría los ojos y se encontraba seres muy altos, la mayor parte de ellos eran de tipo nórdico, rubios, ojos azules, el pelo largo hasta los hombros, que lo miraban fijamente. El abuelo abría la luz y cuando se abría la luz desaparecía. Es un fenómeno bastante habitual. Es muy probable que mi abuelo hubiese sido parte de algún experimento. Es muy probable. Okay. Yo con 14 años ya investigaba casos de ovnis. Y el primero que investigué fue el que le pasó a mi propio abuelo. No sé si habrás oído alguna entrevista que lo cuento. Sí, de hecho es muy interesante que lo cuentes y sí me gustaría que nos lo contaras aquí, por favor. No, pues digamos que el germen de mi interés por la ufología vino de mi abuelo, porque él le tocó vivir experiencias sin él conscientemente o por voluntad querer vivirlas, porque él era un hombre muy sencillo. Tampoco, sí que se hacían muchas preguntas, pero no era un tipo de persona que le interesara pues investigar. Él hacía su vida, ya te digo, una persona muy sencilla. Sí. Y se encontró con una serie de fenómenos solamente con 8 años, cuando vio lo que podríamos llamar pues una especie de humanoide bajar del cielo. Mi abuelo le tocó vivir una serie de experiencias paranormales, ya con 8 años. Lo he contado muchas veces, pero bueno, lo voy a explicar de nuevo. Pues en una de estas ocasiones, fue en pleno día, más o menos eran las 11 de la mañana, era el año 1932. Él bajaba del pueblo cogido de la mano de su madre y vio cómo bajaba del cielo una entidad de unos 3 metros de altura, una especie de humanoide enfundado en un traje negro, una especie de escafandra en la cabeza que le cubría el rostro. Y aquello le impactó muchísimo. El ser no produjo ningún tipo de ruido, bajaba silenciosamente, posición horizontal del cielo, y pudo ver cómo se escondía detrás de una vieja casa. Él creyó que se oiría una estampida y no pasó nada. Y aquello le dejó pues completamente conmocionado. Y ya para el resto de su vida empezó el hombre a cavilar, ¿no? A hacerse preguntas. Entonces, ya digo, años después vinieron lo que podemos llamar experiencias de visitas nocturnas, visitantes de dormitorio. Exacto. Y ahí es cuando pues, la cosa se complica y ya de anciano le extraen incluso un objeto muy, muy raro. Ok. ¿Esto fue en España también? Sí, aquí muy al lado de la zona donde vive mi madre. A pocos metros. Muy bien, excelente. Ok, ahora comentaste esto acerca de tu abuelo y después ya cuando ya más adulto mayor, me comentaste que le extrajeron algo. Por favor, cuéntame de dónde se lo extrajeron y qué le extrajeron. Bueno, claro. Mira, hacia los 70 años, él ya tenía unos 70 años, ya anciano, mi abuelo pues se presentó un día a un especialista, un otorrino muy prestigioso de una ciudad aquí próxima. Sí. Y bueno, le revisó el oído y vio que dentro tenía una especie de objeto, cuerpo extraño, de forma muy, muy redonda, demasiado circular. Dentro del oído. Dentro del oído. Y claro, tardamos como 3 años en convencer a mi abuelo para que se lo extrajera. Porque claro, el especialista insistió, le dijo, esto no puede haber ido a parar aquí dentro sin su consentimiento. Okay. Esto tiene que ser algo que realmente no pueden habérselo implantado sin que usted lo sepa. O sea que mi abuelo estaba aterrorizado. No quería ni oír hablar del tema. Pero bueno, ok, de ese oído, ¿él le funcionaba? Sí, él oía perfectamente. Okay. Sí. Lo curioso es que lo extrajeron
y yo lo tuve como 12, 13 años guardado, porque, mira, tú entenderás que para llevarlo a un laboratorio químico tienes que pagar un dinero para que se haga una investigación. Claro. Para que se pueda descomponer, pasar por un espectrómetro de masas, etc. Y ver su composición química. Sí. Eso requiere un dinero. Claro. Yo, pues de alguna forma, intentaba a ver si podía encontrar un sitio donde se pudiera realizar todo esto sin tener que pagar, ¿no? Así es. Pero no fue posible. Muy bien, entonces David, nos cuentas que a tu abuelo, ya estando grande, le fueron con un otorrinolaringólogo y le checaron en uno de sus oídos que tenía un objeto, pero tu abuelo estaba asustado y no quería que se lo extrajeran. ¿Qué fue lo que pasó después? Sí, tardamos, no sé si eran 3 o 4 años en convencerle, porque él tenía mucho miedo, y finalmente se lo extrajo el mismo médico, que se lo había detectado. Ajá. Entonces lo que salió ahí fue pues un objeto que era recubierto de cera. Luego, si quieres, te envío las fotos. Claro. Te envío las fotos que tengo. Sí, de hecho, ahorita no, las estamos viendo en ese momento, las fotos que nos pasaste. Entonces, este objeto es muy cuerpo extraño. Uh-huh. Aquí lo que llama la atención es la forma que adopta. Porque luego, y tendría que hablar en pasado, porque yo, después de tantos años guardándolo, y como ya te he dicho antes, pues para hacer un análisis químico de esto se requiere mucho dinero para llevar a cabo una buena descomposición, ¿no? Pasar por un espectrómetro de masas, etc. Entonces, bueno, claro, yo en ese aspecto no he tenido suerte, no he tenido la suerte de contar con ningún científico de primer nivel que se haya dedicado a estudiar, a ver la composición química. Uh-huh. Entonces, bueno, yo ya no pude más después de 13, 14 años esperando, y empecé cogí un objeto punzante y empecé a desmenuzar capa por capa este cuerpo extraño, para quitarle la cera, las capas de cera, okay, de las que estaba recubierto. Sí. Y lo que apareció ahí fue nada, es decir, no había nada sólido, metálico, ni de plástico, ningún derivado de nada. Es decir, ahí solamente era la formación en sí misma de capa tras capa de cera. Uh-huh. Esto, ¿qué sugiere? Pues mira, por las personas que yo he consultado, dos cosas. Primera, puede tratarse de un molde de algo que puede estar adherido más adentro, que puede seguir implantado dentro del oído del abuelo, ¿sí? Y ha cogido ese molde, esa forma, o bien estamos hablando de algún tipo de materia orgánica, algún tipo de material orgánico que quizás contiene alguna propiedad que desconocemos, y que aquí lo que llama la atención, insisto, es la forma que tenía. No puede, según palabras del doctor, es que claro, esto no es una cosa que yo haya llegado a estas conclusiones, yo simplemente cuento lo que me dijo a mí el doctor en persona. Sí. Él me dijo que eso no era natural. Entonces ahí se ha quedado la cosa. Lo he contado varias veces. Yo hice unos envíos por correo de pequeñas muestras de esta sustancia que quedó residual. Sí. Y las envié a un famoso investigador aquí en España, que es JL, José Luis Camacho, de Mundo Desconocido, claro, que es un muy buen amigo mío. Sí. Y desapareció. Él jamás le llegó ese paquete. Cosa que, bueno, yo aquí tampoco no quiero ser un conspiranoico, ni mucho menos, pero fue bastante extraño. A mí no me había pasado nunca que un paquete se extraviara de esa forma. Exacto. Esas muestras han desaparecido. Yo guardo aún algunas pequeñas partes de la misma, pero ya digo, aquí lo interesante sería que esto se pudiese llevar a un laboratorio y pudiesen efectuar un análisis exhaustivo. Lo que pasa es que, ya digo, es la ciencia la que en teoría debería de preocuparse por venir detrás. Exacto. Y no nosotros. Nosotros no tendríamos que... Entonces, bueno, lamentablemente así está la cosa. Yo supongo que a no mucho tardar vamos a
vamos a encontrar la forma de llevar esto a un laboratorio como Dios manda y podamos ver al menos si la composición es cera natural o hay algo más, hay algún elemento extra. Ahí ha quedado la cosa, y luego está el testimonio de mi abuelo, que me contó hace muchos años, de visitas nocturnas que tuvo un total de 7 en su propia habitación. Él despertaba, abría los ojos y se encontraba seres muy altos, la mayor parte de ellos eran de tipo nórdico, rubios, ojos azules, de pelo largo hasta los hombros, que lo miraban fijamente. El abuelo abría la luz y cuando se abría la luz desaparecía. Es un fenómeno bastante habitual, bastante habitual. Entonces, ya digo, todo esto son pequeños síntomas o pequeños indicios de que probablemente sufriera una abducción. Es muy probable que mi abuelo hubiese sido parte de algún experimento. Es muy probable. Además, las cosas que me contaba a mí, pues que le habían pasado de joven, ya guardaban cierta relación con estos visitantes de dormitorio. Claro, te entiendo, sí. Y hay infinidad de casos, infinidad de historias parecidas a las de tu abuelo. De hecho, en Estados Unidos hay algunos que otros casos que también les han extraído ciertos aparatos o de estilo objetos pequeños, chips. Richard Price, por ejemplo. Exactamente. Y que se les ha hecho estudios y que son de una manera biotecnológica, ¿no? O sea, no es solamente un pedazo de fierro chatarra, sino es Es lo que quería decir. Exacto. Materia orgánica, a veces que cumple con una función, a veces de captación o de seguimiento de esa persona a lo largo de toda su vida, puede tener incluso propiedades como de una antena, una especie de antena que puede llegar incluso a captar el pensamiento.